Buenos días. En este video vamos a explicar el teorema del valor medio para integrales. Vamos a leer el enunciado, vamos a ver algunas propiedades y teoremas que hay que recordar para entender de qué se trata y cómo se demuestra. El enunciado dice así: si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces vamos a poder encontrar al menos, ¿sí? Esto puede ser uno o más, al menos un valor C que pertenezca al intervalo, tal que se cumpla esta igualdad, que dice que la integral definida entre a y b de la función va a ser igual al producto de b menos a, o sea, la diferencia de los extremos del intervalo, multiplicado por el valor que toma la función en ese punto C. Ya vamos a explicar de qué se trata esto, pero primero tenemos que recordar algunos aspectos de las integrales definidas. El primero de ellos es que si nosotros tenemos una función definida en un intervalo AB y consideramos la superficie, el área de la superficie limitada por la función, el eje X y los valores X igual a A y X igual a B, toda esa superficie, el área de la superficie se calcula con la integral definida entre A y B de la función por diferencial de X. También tenemos que recordar que si tenemos un rectángulo, el área de un rectángulo, el área encerrada de la superficie encerrada por un rectángulo, es el producto de la base por la altura, la medida de la base por la medida de la altura. ¿Qué otra cosa hay que saber? Tenemos aquí una propiedad de integrales definidas. Dice que si tenemos dos funciones integrales en el intervalo cerrado AB y se cumple esta desigualdad, o sea que una de las funciones es menor o igual que la otra para todo el intervalo, en este caso f de x es menor o igual que g de x, en el gráfico esto significa que la gráfica de f de x siempre va a estar por debajo que la gráfica de la función g de x en el intervalo. Como dice menor o igual, puede ser que en algún punto se toquen, aquí en este caso no, o sea que en este caso se verifica la desigualdad del menor. Si se cumple esto, entonces la integral definida de la función f de x va a ser menor o igual que la integral definida de la función g de x. ¿Qué significa esto? Esta integral representa el área limitada por la función f de x, que sería esta, y esta otra integral representa el área de la superficie limitada por la función g de x, que sería esta. Así que lo que dice esta propiedad es que si se verifica esta desigualdad, la desigualdad se va a verificar con las áreas también. ¿Bien? Esta otra propiedad dice que si la función es constante, o sea, si tenemos este tipo de función en todo un intervalo AB, me quedó aquí un C que lo voy a usar después, así que ahora no lo voy a mencionar a este C. Bueno, si la función es constante, entonces la integral, o sea, entre A y B de la función, está representando el área limitada por esta función, el eje X y los valores XA y X igual a B. Esto es un rectángulo. Por lo tanto, el área es base, que sería la diferencia de los valores B menos A, la base, por la altura, que sería el valor K. ¿Bien? Así que eso dice esta propiedad. Y también nos tenemos que acordar el teorema de Weierstrass, que nos dice, ya lo vamos a mencionar solamente, nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza sus valores máximo y mínimo en esos puntos del intervalo. Bien, en puntos del intervalo AB. Bien. Antes de demostrar el teorema, vamos a ver a qué se refiere este teorema, ¿sí? ¿De qué habla? El teorema nos decía que si tenemos una función continua en un intervalo AB, entonces se verifica esta igualdad. ¿Bien? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere el lado izquierdo, el miembro izquierdo de la igualdad? La integral entre A y B de la función, por diferencial de X, nos está hablando de una superficie. Yo voy a intentar dibujarla con naranjo, ¿sí? Nos está hablando de la superficie encerrada por la función, el eje X y los valores X igual a y X igual a B. ¿Bien? Toda esa superficie. ¿De qué nos está hablando el lado derecho? El lado derecho es un producto de una base por la altura. Fíjense qué es lo que vimos acá.
¿sí? Una base por una altura. La base es B menos A y la altura es F de C. O sea que este lado nos está hablando del área de un rectángulo, que si yo la pinto, vamos a pintarlo de verde, ¿sí? Sería este rectángulo usando este lapicito. Sería este lapicito con verde. Sería este rectángulo de acá. ¿Bien? Así. Entonces, este teorema nos dice que si la función es continua, siempre vamos a poder encontrar un valor C tal que el área de la superficie limitada por la curva coincida con el área del rectángulo limitado por la función f de c, que sería esta función constante de acá. ¿Bien? Estas dos áreas serían iguales. Fíjense que aquí me sobra un pedazo de una, pero me falta del otro, entonces son iguales. Por lo menos un valor C vamos a encontrar. ¿Cómo se demuestra este teorema? Primero vamos a considerar la posibilidad de que la función sea constante. Si la función es constante, entonces tiene este tipo de gráfica. Y el valor C, al que me hace referencia el teorema, en realidad es cualquier C del intervalo, ¿sí? Para todo X que pertenezca al intervalo, siempre voy a poder encontrar el rectángulo que me da la misma superficie, la misma área de la superficie, como dijimos aquí. ¿Bien? Así que vamos a considerar ahora si la función no es constante. Entonces aquí hay que hacer un análisis un poco más largo. ¿Bien? Dice aquí, si la función no es constante, entonces por el teorema de Weierstrass, nosotros sabemos que la función alcanza su valor máximo y su valor mínimo para valores de x del intervalo. Y se va a verificar esta condición, que es que para cualquier x que tengamos acá, los valores que tome la función siempre van a ser mayores o iguales que el mínimo, ¿sí? Siempre van a estar mayores o iguales que este, y van a ser menores o iguales que el máximo. ¿Bien? Entonces, si se verifica esta condición por el teorema de Weierstrass, entonces nosotros podemos establecer esta otra condición, que sería como aplicar integral definida a las tres partes de esta doble desigualdad. ¿Sí? Tenemos la integral definida entre a y b del mínimo, la integral definida entre a y b de la función y la integral definida entre a y b del máximo. ¿Qué representa esta integral? ¿Sí? Si el mínimo está acá y lo consideramos como una función constante, el mínimo está representando esta superficie. ¿Qué representa la integral entre a y b de la función? Bueno, representa, como ya vimos antes, el área de esta superficie. ¿Y qué representa la integral del máximo por diferencial de x entre a y b? Representa el área de esta superficie. ¿Bien? Por lo tanto, si se cumple la desigualdad en las funciones, también se va a cumplir la desigualdad en las integrales definidas, porque evidentemente esta superficie va a ser menor o igual que esta, y a su vez es menor o igual que esta superficie. Por lo tanto, nosotros tenemos que esta superficie y esta superficie son superficies obtenidas por funciones constantes. ¿Bien? Por lo tanto, el área de estas dos superficies, no esta, pero el área de estas dos se puede obtener de esta forma, usando el valor que toma la función por b menos a directamente. Así que de esa manera, la primera integral quedaría el mínimo por b menos a y la última quedaría el máximo por b menos a. Recuerden que mínimo y máximo son valores que toma la función. ¿Bien? Ahora, como a y b son distintos de 0 y son positivos, o sea, b menos a es positivo porque b es mayor que a, entonces vamos a dividir todo entre b menos a. O sea, vamos a dividir aquí dividido b menos a, aquí dividido b menos a y aquí dividido b menos a. Si dividimos esta expresión entre b menos a, se van a poder simplificar. Aquí nos va a quedar dividido b menos a y aquí dividido b menos a se van a simplificar. Así que esto va a quedar de esta forma.
va a quedar m de este lado, quedó muy finito esto, este es m de este lado, menor o igual que la integral entre a y b. Vamos a acomodarlo un poco mejor. Así, integral entre a y b de f de x por diferencial de x. Esto dividido b menos a menor o igual que m. ¿Bien? Bueno, y aquí vamos a tener que acordarnos, no lo puse antes porque aquí quería acordarme en este punto, del teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio, que es un teorema de continuidad, dice que si una función es continua en a y b, tal que f de a y f de b sean diferentes, distintos, este puede ser, en este caso está pensado para que f de a sea menor que f de b, aunque da lo mismo que si f de b es menor que f de a. ¿Bien? Entonces, si f de a y f de b son distintos, entonces para cualquier valor k de este intervalo, supongamos que nosotros elegimos un valor k aquí, ¿sí? Siempre, supongamos que está acá un valor k, ¿bien? Siempre vamos a poder encontrar un c, por lo menos un c, ¿bien? Que en este caso estaría acá, un c, ¿bien? Siempre vamos a poder encontrar un c tal que ese f de c sea igual a k, ¿bien? Puede ser 1 o pueden ser más de 1, en este caso tenemos 1, ¿sí? Elegimos un k para cualquier k, si la función es continua, ojo con eso, siempre vamos a poder encontrar un valor c. Bueno, aquí, esta situación que nos quedó un valor de función que está entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Sería como si este fuera el mínimo y este fuera el máximo, y este valor sea un valor intermedio entre el mínimo y el máximo. Así que aquí se dan las condiciones para poder aplicar el teorema del valor intermedio. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor intermedio? Que si tenemos un intervalo entre el mínimo y el máximo, suponiendo que el mínimo acá y el máximo acá, siempre vamos a poder encontrar un c entre a y b, tal que f de c sea igual a k. Este sería el k. Este sería el k. Entonces, por el teorema del valor intermedio, podemos decir, vamos a poner aquí, con azules esto, ¿sí? Para que quede mejor. Podemos decir que existe un C que pertenece a AB, tal que f de C va a ser igual a este valor intermedio, ¿sí? A este que sería como el K que tenemos aquí. Así que lo vamos a poner, espero que entre bien esto, así. Integral entre a y b de f de x por diferencial de x sobre b menos a. ¿Bien? Y lo único que nos queda hacer es tomar este b menos a y escribirlo de este lado, que sería como multiplicar ambos miembros por b menos a. Entonces nos va a quedar f de c por b menos a igual a la integral entre a y b de f de x por diferencial de x. Y este, mis queridos estudiantes, es a lo que teníamos que llegar porque es lo que nos dice el teorema del valor intermedio. Lo tenemos aquí, lo escribí al revés, o sea, quedó escrito de esta manera, pero es esto, ¿sí? Así que con esto estaría demostrado. Espero que se haya entendido. Hasta luego.